Buenas noches, ¿cómo están? Okay. So, who wants to start? Buenas, buenas, ¿cómo les va? Who wants to start? Buenas noches, profe. Bien, gracias. Ok, bueno, prendamos nuestras cámaras a ver a vernos, por favor. Ya veo a Jesús. Bueno, eh, ¿qué pasó con el envío del trabajo? ¿Por qué no me enviaron el trabajo? ¿Mm? O sea, no, ¿sobre qué vamos a conversar si no tengo el trabajo? Cuéntenme. ¿Tienen algo? ¿Tienen algo adelantado a hoy o nada? ¿Me escuchan? Ok. No, miren, Doctor, digamos que yo no estoy aquí para regañar ni en esas vainas, sino de verdad, vamos, la idea era tener algo para poder ir conversando. Entonces les pregunto, ¿tienen algo más o menos construido a hoy? sí, doctor, claro que sí. Ok, entonces, ese algo más o menos construido, por favor, pónganlo en la pantalla y vamos mirando unos elementos que van a ser problema, justificación, objetivos generales y marco teórico. ¿Listo? Listo, sí, señor. Entonces, proyectenlo y lo vamos mirando. Toca rápido porque la idea era ya simplemente retroalimentación. ¿Tienes ahí el documento, Chima? Es que el documento lo tiene Camilo. No, yo no lo tengo. María Elisa, ¿tú tienes ahí el documento que nos envió Camilo? Luisa, Luisa, mami te das informe, ayuda aquí con cómo hago para compartir una pantalla. Tenemos aquí problemas de... Está acostado, hija. María Elisa. Compartir pantalla. Venga, ¿qué tienen hasta el momento? Váyanme contando qué tienen hasta el momento. Sí, doctor, permítame un momento. Doctor, nosotros tenemos ya el tema de una tabla de contenido con unos objetivos específicos y un objetivo general. ¿Eh? Pues la identificación del problema, ¿sí, señor? ¿Ok? La identificación del Miremoslos. problema. Eso. Pónganlos en la pantalla y los vamos viendo. Sí, señor. Profe, espera que Jesús lo ponga porque yo no lo tengo. Luisa, por favor, que es que Lo por favor, tienen ellos. Qué pena. Piénselo alguno de ustedes que sepa compartir la pantalla porque creo que el problema de Jesús es que no. Y Venga, yo Jesús. tampoco sé hacer eso. Ahí, mire, aquí en la pantalla le debe aparecer una cosita, un botoncito verde abajo que dice compartir pantalla, que dice share screen. Necesito compartir esta pantalla, mami. ¿Y dónde está el Zoom? Quieto, quieto. Espérame. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Felipe, muy buenas noches. Qué pena la demora. No se preocupe, tranquilos. Vamos corriendo, De todas listo. maneras, el último documento actualizado ya se lo comparto. Ya aquí me está compartiendo algo, un documento Jesús. Sí, señor, ese es el documento. Listo, ok. Entonces, Sí, Jesús empiece a moverse dentro del documento y miremos cuál es el problema que están planteando. sí, señor. Pues anteriormente habíamos hecho un análisis de la problemática de la corrupción en varios de los proyectos de obra. Incluso hacemos ahí un recuento de lo que fue el tema del Guavio, fue Colpuertos, Interbolsa, pues, con las ¿Eh? cifras que conocemos de la problemática, el carrusel de la contratación
de Bogotá, que fue pues uno de los más Listo. estruendosos en Pero estas Jesús, dejemos esos datos históricos y vayamos al problema. ¿Qué es lo que están presentando? Ahí. Sí, doctor. Entonces, El presente delimitación de la análisis se desarrolló con base en la normatividad colombiana vigente que regula la contratación. Formulación del problema. La corrupción debe ser tipificada en la clasificación de riesgos establecidos por el documento COMPES 3714 de 2011 de la contratación pública. Nosotros nos planteamos esa interrogante, sí, señor. La hipótesis, a lo largo de las etapas de la contratación existen garantías que brindan la seguridad jurídica de lo que se está pactando se cumpla. Por lo tanto, y de acuerdo con esto, consideramos que la corrupción debe ser tipificada en la clasificación como riesgo contractual e implementar la administración del mismo desde la planeación hasta su mitigación en caso de que ésta se presente. Sí, señor. Eso es lo que consideramos como hipótesis. Ujú. De tema pues de que la corrupción no está contemplada como un riesgo y es el riesgo en que se incurre con todos los procesos contractuales de Ok. obra especialmente. El objetivo es establecer si la corrupción debe ser tipificada dentro de la clasificación de los riesgos contractuales y en cuál. Bien. Sí, Y señor. los objetivos específicos son análisis de la corrupción, así, desde el Sí, punto de señor. vista semántico. No, ese objetivo específico no está bien formulado. Lo que tienen que decir en un objetivo específico es, qué sé yo, delimitar qué se debe entender por corrupción. Otro objetivo específico. ¿Cuáles son los eventos de corrupción que mayormente se presentan en la contratación estatal? ¿Cuáles son? Más aterrizados los objetivos Sí, específicos, le entiendo. exactamente. Los objetivos específicos por eso son específicos, porque se debe buscar algo más concreto. ¿Cuáles son los casos de, digamos, las circunstancias de corrupción más conocidas en el contrato de obra pública? ¿Cierto? Correcto, sí, señor. Entonces, al ver eso, por ejemplo, otro objetivo específico. ¿Qué tratamiento se le da a los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que deben ser amparados y cuáles son los riesgos que deben establecerse en las matrices de riesgos de la contratación pública? Sí, ¿Cierto? señor. Sí, doctor. Otro asunto. Por ejemplo, podrían colocar, a nivel internacional hay esta experiencia, identificar si a nivel internacional hay experiencias sobre cubrimiento del riesgo de corrupción. ¿Sí? Sí, sí, señor. Ya, digamos, ¿qué tratamiento? Y entonces ya el marco, el marco teórico. ¿Qué tienen como marco teórico? Sí, señor. Pues como marco teórico tenemos ahí pues algunas de las situaciones como Doctor, en este momento son diferentes estudios sobre la implementación de la corrupción en los riesgos de contratación. Entonces, digamos, a nivel de estudio comparado, Ok, porque digamos acá en Colombia como tal no hay como mucha información al respecto. Entonces, digamos, ¿qué tienen de marco teórico? Digamos, pero ojo con lo siguiente. Ustedes no pueden evitar que su marco teórico tenga que incluir, digamos, primero el COMPES, porque ustedes están diciendo si verdaderamente puede llegar a ser un riesgo comparable a la corrupción. Y primero, ojo con esto, Sí, señor. pregúntense esto, que me parece que es más fundamental y esto ya se los había dicho, es, ¿la corrupción es un riesgo en la contratación? Mm, Cojan lo que significa un riesgo contractual y pregúntense si la corrupción puede llegar a considerarse un riesgo. Y ahí doctor, sí, háganse esas dentro otras de, preguntas. dentro de los objetivos tenemos en la parte de estudio y administración del riesgo, tenemos cuáles son los riesgos contractuales, riesgos generados por malas prácticas,
obligaciones contingentes, riesgos que amparan garantías. Digamos, todo eso sí está contemplado. Ok, Eso sí está contemplado, riesgos imprevisibles, tal cual. riesgos de fallas administrativas. Claro, pero la pregunta es esta, Camilo, la pregunta es, ¿la corrupción puede considerarse un riesgo? ¿Es un riesgo? Es esa pregunta. Pues los actos de Sí. corrupción, doctor, siempre hemos considerado que son un riesgo en el tema de la contratación pública. O sea, Riesgo es todo aquello que no permita la normal ejecución del contrato. La corrupción, entonces, en estricto sentido, sí interrumpe la debida ejecución del contrato. Por ende, pues consideraríamos nosotros Perfecto. que sería, o a prima facie, Pues, sería argumenten sobre eso, argumenten. más Argumenten o menos eso. esa argumentación, sí. Argumenten, listo, argumenten eso. Su perfecto. marco teórico, entonces muévanse en ese COMPES, obviamente, el Estatuto General de la Contratación Pública. La ley 80, sí. Su marco tiene que también incluir Código Penal y el tratamiento que si se le da al Código Penal como delito, miren algo sobre cubrimiento de riesgos de la Corte Suprema, sobre todo, vuelvo e indico, las experiencias y documentos internacionales que haya sobre tratamiento de la corrupción a nivel de las compras públicas. Sí, señor. Ahí debe estar su marco teórico. Ok, doctor, el COMPES, la ley 80. ¿Sí? Mi marco teórico es este. O, por ejemplo, si ustedes encontraron un autor italiano, francés, alemán, que diga, oigan, mire, yo sostengo bajo estos elementos que la corrupción debe ser un riesgo amparable en la contratación pública. Han ese autor como marco teórico. Sí, señor. Porque nos llamaba la atención en la aclaración que nos hacía el doctor Felipe en una ocasión que nos decía, bueno, pero es que pasa a ser de la órbita penal el tema de la corrupción, y de hecho lo es. Pero entonces nosotros no nos apartábamos de nuestra idea inicial de que la corrupción precisamente habría que meterla dentro de los riesgos, pues porque hay que tenerla en cuenta porque es el pan de todos los días en los temas de contratación pública. Por eso les digo, esa es su tesis. Sí, señor. Su hipótesis de trabajo es que la corrupción, entendida como tal, como X cosa, ustedes tendrán que definir a qué se refieren con corrupción, ¿cierto? Perfecto. Listo, sí, Si señor. yo identifico que esto que voy a llamar corrupción es esto, a esto voy a llamar corrupción, eso debe ser amparable como un riesgo de la contratación. Pues eso es lo que tienen que defender. Nuestra tesis es esa, sí, señor. Eso es lo que deberán de que defender o tratar de probar. O al final de cuentas decir, no, esta vaina no, en verdad no se puede, Ok, ¿cierto? perfecto, sí, señor. Y si es Uno un de los... riesgo, ¿cuáles son los mecanismos de cobertura de ese riesgo como tan excepcional que se llama corrupción? Sí, ¿Van a ser señor. garantías? ¿Qué? ¿Cómo puedo cubrir el riesgo? Porque se supone que si yo digo que en la contratación estatal tengo un riesgo, Sí, los señor. riesgos deben ser manejados. ¿Cómo se manejan? Algunos con garantías, pero hay otros riesgos, por ejemplo, que simplemente se asumen y punto. Les voy a dar un ejemplo. El riesgo, Excelente. por ejemplo, el riesgo de incremento de precios de la materia, digamos en una construcción. ¿Qué podemos hacer? Incrementaron más del 20% las varillas. Bueno, pues hay que asumir el riesgo. Simplemente tengo que pagar el 20% más de varillas. Punto. ¿Qué más puedo hacer? Sí, señor. Entonces, si ustedes llegan a considerar que eso es ese tipo de riesgo, pues, digamos, todo eso es su tesis. Lo único que quiero decir es que el marco teórico lo deben identificar muy bien. Dejar claridad en eso. ¿Qué es corrupción para nosotros? Corrupción de contratación, en la contratación. Voy a entender por corrupción esto, esto y esto. Entendido la corrupción como esto y esto, yo creo que se puede cubrir, lo voy a entender que eso es un riesgo, ¿cierto? Defino que es corrupción, defino que es un riesgo y puedo decir, desde mi perspectiva, la corrupción es este riesgo, encaja en este riesgo. Los riesgos pueden ser
cubiertos a través de estos y estos mecanismos. Yo creo que la corrupción como riesgo se puede cubrir con este y este mecanismo. ¿Y por qué debería cubrirse el riesgo de la corrupción? Miren a ver, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué se debe cubrir el riesgo de la corrupción? Y si es permitido eso. Entonces podrían decir, pues aquí en Colombia normativamente no es permitido, pero tenemos esta experiencia internacional y sería interesante incluir en el marco normativo colombiano esa experiencia internacional en la que sí cubren la corrupción como riesgo de la contratación pública. Pero, digamos, eso lo deben dejar claro. Ok, doctor. Sí, porque lo que hemos nosotros evidenciado, doctor, pues por todo el tema que ha transcurrido, es que si bien es cierto, hay unos elefantes blancos en temas de contratación pública de proyectos abandonados, han sido más pues por el tema de la corrupción que por otros factores externos, ya sea como el que usted menciona, el incremento en materiales o la escasez de materiales o diferentes. Es la corrupción la que ha marcado pues el Perfecto, derrotero de los temas. perfecto. Entonces, ustedes, su hipótesis es esa. Entonces, planteen bien el problema. El problema, entonces, es la corrupción es un riesgo que podría ampararse dentro de la contratación pública. Mi hipótesis, sí, la corrupción es un riesgo que debería ampararse dentro de la contratación pública. Objetivo general, identificar cómo ese riesgo de la corrupción, al tratarse de esa manera como un riesgo, debe ser cubierto. Objetivos específicos, identificar qué entiendo por corrupción, identificar cuáles son los riesgos de la contratación, identificar qué normatividad hay sobre cubrimiento de riesgos, ¿sí me hago entender? Y después un marco teórico que me diga, mire, sobre riesgos y corrupción tengo esto. Experiencia internacional sobre cubrimiento del riesgo, tengo esto. Experiencia nacional sobre cubrimiento de riesgos, tengo esto. Corolario, puedo aplicar esto. Y ahí sí se mandan con el desarrollo del trabajo. Mm, perfecto. ¿Sí? Ya es más claro, sí, señor. Traten de hacerlo de esa forma. Y sobre todo, ustedes tienen una tarea bien complicada. Es que si su hipótesis es la hipótesis de que sí se debe cubrir ese riesgo porque debe entenderse la corrupción como un riesgo, tienen que mirar cuál es el estado del arte de esa vaina. Sí, Yo señor. creo que aquí en Colombia no van a encontrar eso. Entonces, recomendación, traten de buscar en bases de datos académicas internacionales, traten de buscar en los repositorios de las universidades, a ver qué pueden encontrar. Por ejemplo, en los repositorios de universidades como el Externado, la Javeriana, los Andes, ¿cierto? Libre. Sí, señor. La Libre, ¿qué hay por ahí? Pero también en repositorios internacionales, eh, digamos, no sé, ya ustedes tendrán que verlo. Miren a ver qué hay en repositorios de universidades de España. ¿Alguien de ustedes, digamos, le da más o menos al inglés? Sí, Para que, doctor. para que se metan a los repositorios de universidades, por ejemplo, de Inglaterra o de Estados Unidos, que busquen documentos académicos sobre análisis de corrupción y riesgos en los sistemas de compras públicas. Ok. Sí, señor. Al identificar eso, ustedes van a poder desarrollar el asunto. Oiga, sí, miren, aquí en Colombia deberíamos optar por este sistema, que lo tienen, digamos, en Nueva Zelanda. Es decir, estoy inventando ahí cualquier pendeja. Sí, En Nueva señor. Zelanda dicen que si se presenta un acto de corrupción, se puede amparar ese acto como un riesgo y tal, y hacen esto y tal, y la solución es esta. ¿Ve? Ujú. Ok, doctor. Sí, nosotros Entonces, tenemos, como puede observar, doctor, ahí en el objetivo específico número 3 dice identificar la gestión del riesgo en las etapas de la contratación pública. sí, Eso es, tal cual, sí, tal cual. Ese está sí, bien sí, planteado, sí. sí, señor. Sino que hacemos como un recuento, pues, de cada uno de los objetivos y por eso, pues, de pronto sí
tiene razón el doctor cuando dice pues que lo circunscribamos un poquito más, que lo aterricemos más para no irnos en una larga discusión frente al tema. Sí. Pero sí teníamos la duda frente al tema desde un principio cuando empezamos, bueno, la corrupción, pues observamos nosotros que es un tema por el cual está atravesando toda la contratación pública en Colombia, especialmente en los temas de obras. Bueno, Por tanto, miren, les doy este ejemplo para que lo piensen. señor. Supongan ustedes que se va a contratar una obra y se llevan a cabo maniobras para que sea específicamente un contratista el que se gane esa licitación, ¿cierto? Y un sastre. Sí, exactamente, un pliego sastre, se hace un pliego sastre. ¿Eso qué conlleva? Eso lleva a nulidad absoluta del contrato El por objeto contrato. ilícito, ¿cierto? Sí, señor. Pongan que se declara la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito. ¿Cómo opera ahí lo del cubrimiento del riesgo? ¿Qué se haría? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Yo no tengo respuesta porque no lo estoy pensando así, pero ustedes, ¿cómo ven el asunto? Es más, se los voy a poner de otro mismo ejemplo. Pliego sastre, el tipo se lo gana, nadie se dio cuenta y por vainas los contratistas hicieron bien la obra, la hicieron bien, perfecta. Y luego se dan cuenta de la vaina y demandan la nulidad del contrato. ¿Qué? A ver, ¿cómo opera eso del riesgo de corrupción? Entonces, un poco, mi llamado de atención es a que piensen un poco de manera pragmática cómo podría operar eso del cubrimiento del riesgo de corrupción. Un poco, es como lo que hacía Einstein, ¿no? Experimentos mentales. Sí, señor. Hacer experimentos mentales. Oiga, ¿y qué pasa si... En esa matriz de riesgos. Sí, por eso. Ustedes podrían decir, sí, es que debe quedar en la matriz de riesgos. Ah, bueno, sí, muy bien, debe quedar en la matriz de riesgos. ¿Cómo se identifica? ¿Qué tratamiento le doy? ¿Quién lo asume? ¿Cuál es el cubrimiento? Concurrencia es frecuente, poco frecuente. No, frecuencia va a haber toda la que usted quiera, toda la que usted quiera. Pero Sí, su claro. problema es teórico, su problema es teórico, más que de estadística, su problema es teórico. Entonces busquen ahí ayuda en trabajo sobre eso, ¿no? Sí, señor. ¿Sentencias de la Corte? Perfecto, doctor. ¿Conoce algo el doctor Felipe frente al tema? Mire, ¿Sentencias? yo lo que creo es que deberían centrarse, no tanto en la Corte Constitucional, pero miren un poco el ejemplo de qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia en torno al contrato de seguros y la liberalidad o los sucesos que no son impredecibles. Acuérdense que cuando tuvimos esta discusión en el salón, yo les dije, me parece que es complicado, porque por lo menos la normatividad colombiana dice que yo no puedo asegurar un hecho delictivo, un hecho ilegal, ni tampoco algo que dependa de la mera voluntad mía, como es la corrupción. Del ejecutor. Pero mírenlo, a ver qué pueden encontrar. ¿Listos? Sí. Listo, yo le entiendo cuando Perfecto, doctor. ninguna aseguradora nos va a asegurar un ilícito. Sí, pero allá es donde va. Ustedes podrían decir, es que en otro país la cobertura del riesgo no se da a través de un contrato de seguro, se da a través de esta otra figura. Okay. Perdón, doctor, y una teoría, por el ius ponendi del contratista. ¿Jus ponendi? ¿Qué es eso? O sea, esa voluntad del contratista de decir, digamos, de querer que se asegure la obra, por decir algo, de esas facultades extraordinarias que tengo yo. No, pero es que una cosa es que él quiera que se asegure el cumplimiento de la obligación y otra cosa es que
presentado un acto de corrupción, yo pueda asegurar ese riesgo que he considerado que es la corrupción. Sí, son dos cosas diferentes. Sí, claro. Ok. Bueno, caballeros, Bueno, entonces doctor. colóquense a trabajar en esa cuestión y Sí, luego señor. hablamos, ¿ok? Perfecto. Ahí les voy Sí. informando cuando nos vemos la próxima vez. ¿Listos? Bueno, doctor Felipe, muy amable, muy Bueno, gentil. para la próxima sí envíen el trabajo a tiempo y toda Gracias, esa doctor. vaina. Bueno, ok. Perfecto, Bueno, doctor. doctor. Perdón, Gracias, doctor, doctor. Muy amable. ¿cuándo le podríamos enviar el siguiente documento? Pues Un nosotros avance. quedamos como de vernos hacia final de julio, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Entonces, Bueno. Pero el doctor ya había mirado este documento. Sí, no, señor. no, No, porque no. ustedes Ah, no me No, lo no, no, enviaron. no. Ustedes no me lo enviaron. Eso es lo que nos tiene aquí en esto, que no me lo enviaron y no les puede hacer retroalimentación. sí, señor. Ok. ¿Listos? Bueno, doctor Felipe, Bueno, muy amable. Bueno, ok, señor. listo, estamos Muy conversando. gentil. Bueno, chao. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Muy amable.